El jueves aprendimos que la fe es la elección de nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y Él eligió ese camino de fe por 4 razones. Primero, para que la fe en Él fuese nuestra herramienta primordial para enfrentar la vida, porque por fe andamos, no por vista. Segundo, aprendimos para que la fe en Él se convierta en un medio que nos conecte con toda posibilidad, o a toda posibilidad. Marcos 9:23 dice: para el que, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tercero, aprendimos para que la fe en Él quite todo obstáculo de nuestro camino. Marcos 11:22: tened fe en Dios, porque cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y número 4, para que la fe en Él sea nuestra victoria sobre el mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Esas 4 cosas fueron las que aprendimos el jueves. Esta noche, pues, concluyamos este mensaje titulado Cree solamente, parte 2, perseverando en mi fe. Yo quiero que usted diga conmigo, diga: perseverando en mi fe. Pero dígalo fuerte, diga: perseverando en mi fe. En segundo lugar, creer solamente es la única manera de perseverar en el camino que iniciaste el día que conociste a tu Señor Jesucristo. Lo que mucha gente ignora es que el día que ellos conocieron al Señor Jesús, el día que Jesús los salvó, ellos iniciaron un proceso, ellos iniciaron una carrera, ellos iniciaron un camino. Carrera, proceso, camino, llámelo como usted quiere, pero ellos iniciaron una vida, pero una vida de fe. Ellos no iniciaron una vida legalista ni una vida religiosa, iniciaron un camino de fe. Estamos hablando esta semana de Jairo. Jairo fue al puerto, Jairo se humilló en el puerto, Jairo perseveró en su ruego en el puerto y logró algo que parecía imposible: que nuestro Señor Jesús aceptara ir con él para sanar a su hija. Jairo inició en ese momento un camino de fe, y solamente manteniéndose en fe pudo alcanzar lo deseado. Ya se lo prediqué el jueves. La niña se muere mientras que Jairo está esperando que aquella mujer del flujo de sangre le cuente toda la verdad a Jesús. Pero en el momento que los mensajeros de la casa vienen donde Jairo, y los mensajeros de la casa le dicen a Jairo: Jairo, tu hija acaba de morir, ¿para qué molestas más al maestro? Jesús le responde a Jairo. Jesús no le respondió a los mensajeros, Jesús no le respondió a la multitud, Jesús no le respondió a los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de la multitud, ni sus discípulos, ni la mujer, ni los mensajeros estaban en ese caminar de fe. Y yo quiero empezar esta noche diciéndole: el caminar de fe no es un caminar de muchos, sino de uno. Diga conmigo, diga: de uno. En otras palabras, el caminar de fe de mi esposa no es mi caminar de fe. Por eso yo no le impongo reglas a Alba. Por eso yo a mi esposa no le impongo mandamientos. ¿Por qué? Porque el caminar de fe de mi esposa para con Dios es de ella. Si nosotros entendemos eso, dejamos de meternos en la vida de las personas. Yo no entiendo por qué aquel es así. Usted no lo va a entender, porque el que lo tiene que entender se llama Jesús. Porque Jesús lo llamó a él. Jesús llamó a 12 hombres a caminar con él, y Jesús nunca estandarizó el caminar de fe. Estaba al final, antes de irse para el cielo, hablando con Pedro, y de repente Juan se viene detrás. Jesús le dijo a Pedro: ven, sígueme. Y Juan se viene detrás, y Pedro, míreme, Pedro le dice al Señor: Señor, ¿y este qué? Hablando de Juan. ¿Y sabe qué le responde el Señor? ¿A ti qué? En otras palabras, tú no te metas con Juan, Pedro, porque lo que yo tengo para Juan no lo tengo para ti.
Pablo nunca caminó físicamente con Jesús, y fue el hombre con la mayor revelación de las escrituras de la vida de fe, y nunca caminó con Jesús físicamente. Y muy posiblemente cuando Pablo era Saulo, oiría hablar de Jesús o lo conocería en la distancia y lo aborreció. Diga conmigo, diga, es personal. Pero repítalo, dígalo, es personal. Por eso a nadie se le puede imponer reglas. Usted tiene que ser como yo. No, usted no tiene que ser como yo. Ahora, usted tiene que ser como Jesús. Porque el centro de su fe no soy yo, el centro de su fe es el Señor. Aleluya. Todo, perdón. Así Jairo inició en ese momento un camino de fe, y solamente manteniéndose en fe. Diga conmigo, diga, se tuvo que mantener. ¿Cómo se mantuvo? Cuando oyó la voz de Jesús que le digo, no temas, cree solamente. Y vuelvo y lo repito por tercera vez esta semana: usted nunca se mantendrá en el camino de fe si usted tiene más información del mundo en su corazón y en su cabeza que la palabra de Dios. La palabra de Dios es el combustible del vehículo llamado fe. No funciona la fe de Dios en un corazón vacío de su palabra. Solamente Jairo, manteniéndose en fe, pudo alcanzar lo deseado. Y ya lo vimos el jueves pasado. Jairo fue por una sanidad de la niña. Jairo nunca pensó que la niña se iba a alcanzar a morir, pero cuando no hubo esperanza y Jairo se mantuvo en fe, Jairo recibió más de lo que fue a buscar. ¿Qué fue a buscar? Una sanidad. ¿Qué recibió? Una resurrección. ¿Y qué si manteniéndote en fe recibes más de lo que esperas? Maranata, tú tienes que estar siempre apercibido y preparado para que Dios haga mucho más abundantemente en tu vida de lo que tú has pedido o de lo que tú has creído. ¿Alguien oyó eso? ¿Alguien lo puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Santo. Ahora, en esta noche tengo solamente 2 puntos. No, pues lo voy a dar. El primer punto es cómo iniciamos todos la vida de fe. Y se lo voy a mostrar este inicio de la vida de fe en la boca de nuestro Señor y de 3 de sus apóstoles. Y el segundo punto, el gran enemigo de tu fe. Diga conmigo, diga, hoy voy a aprender cuál es el gran enemigo de mi fe. Y le voy a dar un anticipo. Míreme. El gran enemigo de su fe no es Satanás. No. Satanás usa ese enemigo contra usted, pero Satanás no es el gran enemigo de su fe. Y lo va a sorprender. Satanás no puede nunca jamás detener su fe. No. Por eso, como Satanás sabe eso, Satanás lo que siempre busca es malograr su fe, es torcer su fe. ¿Cómo? Con el enemigo que le voy a mostrar. Voy rápido para no quedarme colgado. ¿Cómo iniciamos todos la vida de fe? Marcos 1, 14, 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Yo quiero que usted diga esas 2 palabras, diga arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. Todo verdadero ciudadano del reino inicia su vida de fe arrepintiéndose de sus pecados y creyendo el evangelio. Creer es esencial para nuestra salvación. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 14 al 18, hablando con el religioso Nicodemo, hablando con el fariseo Nicodemo. Jesús le dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. La serpiente en el desierto fue levantada
una serpiente de bronce que simbolizaba la maldad de los israelitas, fue levantada sobre un asta, un palo, y se colocó en la mitad del campamento para que todo aquel desobediente que fuera mordido por la serpiente mirara hacia la serpiente de bronce y fuera sanado. Todo aquel que fue mordido en el desierto por una serpiente y miró hacia la serpiente de bronce fue sanado. Ahora nuestro Señor utiliza esa historia de Números capítulo como 14 o 15 y le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿recuerdas lo que Moisés hizo cuando el pueblo estaba muriendo por la mordedura de serpiente? Bueno, de la misma manera que Moisés le levantó esa serpiente de bronce, el Hijo del Hombre, o sea yo, tendré que ser levantado. ¿Sabes lo que significa eso? Jesús le está diciendo a Nicodemo que para él, para Nicodemo, poder nacer de nuevo, Jesús tenía que morir. Nadie nace de nuevo si Jesús no muere. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Verso 15: para que todo aquel que en él cree, diga conmigo, diga número uno. Diga número uno. Esta frase se va a repetir 4 veces en los próximos versículos. Y le voy a decir una cosa: cuando usted en un párrafo de 10 versículos usted encuentra una frase que se repite 3 veces o 4 veces, significa que eso es lo más importante del pasaje. Verso 15: para que todo aquel que en él cree. Todo aquel que ¿qué? ¿Que cree en quién? En el que es levantado como la serpiente. Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Otra vez, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Van 2: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18: no son 4, son 3. Y verso 18: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Diga conmigo, diga 3 veces. 3 veces Jesús le dijo a Nicodemo que habían que creer en él. Y yo voy a dar hoy una mala noticia. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? Bueno, ustedes son normales, gloria a Dios. Toda persona que cree en María, toda persona que cree en algún santo, toda persona que cree en el pastor, toda persona que cree en Buda, toda persona que cree en cualquier manifestación espiritual, y usted no cree en Jesús, usted no será salvo. Hay un comentarista de deportes aquí en Antioquia que él siempre empieza sus intervenciones de esta manera: muchachos y muchachas, tengan fe, que la fe los va a salvar. La fe no salva. ¿Qué? Que la fe no salva. Entonces, ¿qué salva? La fe en Jesús. Porque si la fe salvara, entonces todos los seres humanos fueran salvos. La fe no salva. Lo que salva es la fe para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree y para el que cree en él. No existe, creo yo, un pasaje más claro en toda la escritura donde podamos ver la centralidad de la fe en nuestro Señor Jesucristo como el inicio, como la puerta de nuestra salvación. Notemos que en las 3 frases, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la salvación, es para todos aquellos que creen solamente en Jesús. Diga conmigo, diga: Jesús es el fundamento. Dígalo, Jesús es el fundamento. ¿El fundamento de qué? De mi fe. Diga ahora conmigo, diga: Jesús es el centro. ¿El centro de qué? De mi fe. Usted no puede estar aquí por mí.
Usted no puede estar aquí por un amigo. Usted no puede estar aquí por una novia. Usted tiene que estar aquí por Jesús. Yo sé cuándo Jesús es el centro de la fe de una persona. ¿Sabe cuándo? Cuando la persona, no importa las circunstancias, no importa lo que le hagan, no importa lo que le digan, se mantiene creyendo. ¿Sabe por qué? Porque ni las personas, ni las circunstancias, ni nada lo mueve del fundamento que se llama Jesús. En la iglesia me hicieron, ¿sí? En la iglesia me dijeron, ¿sí? En la iglesia esto, en la iglesia lo otro, ¿sí? Es que la iglesia es de seres humanos. ¿Usted por qué se escandaliza? Imagínese, usted viene a la iglesia. Yo no sé por qué la gente se escandaliza. Ay, la iglesia. Pero venga, usted viene a la iglesia y usted ya se fijó lo imperfecto que es usted, y usted hace parte de la iglesia. Entonces la iglesia nunca puede ser perfecta. Ahora yo le hago una pregunta. Lo que le hicieron en la iglesia se lo hizo Jesús. Y entonces ¿usted por qué va a dejar la iglesia? A mí me han hecho muchas cosas en esta iglesia. Y yo vuelvo a poner el ejemplo que puse el jueves. Imagina donde yo hoy les digo a ustedes: bueno, este es mi último culto. Porque ustedes a mí no me quieren. La mayoría de ustedes no me llaman en mi cumpleaños, y tampoco me dieron regalo. Ustedes parecen muy estúpidos. Donde yo tengo un pastor así, yo digo: no, mijo, usted no ha llegado a ningún Pereira. ¿Sabe cuándo yo sé que el fundamento y el centro de una persona es Jesús? Cuando es inamovible. Los que confían en Jehová son como el monte que no se mueve, sino que permanece para. Pastor, yo no volví a la iglesia porque es que ese esposo mío, el esposo suyo no es Jesús. No me salga usted con ese cuento. Usted no volvió a la iglesia porque es que Jesús no era su fundamento. Usted no perseveró en este camino porque Jesús no era su fundamento. No, es que yo conocí en la universidad un profesor. Ese profesor tuyo homosexual, hijo del diablo, satánico. Tú le creíste más que la palabra de Dios. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú cómo te dejas sorprender por un tipo que en una pizarra es un genio y en la vida es un fracaso? Si él fuera tan inteligente, yo le estoy hablando aquí a algunos universitarios. Si tu profesor es tan inteligente, ¿por qué los hijos los tiene la droga? Si tu profesor es tan inteligente, ¿por qué la mujer se fue con el chofer? Y si tu profesor es tan inteligente, ¿por qué vive solo y amargado? No, tu profesor es un buen expositor de la materia que da, no más. A mí me va a empezar con algunos jóvenes de la iglesia que van a una universidad y creen que porque ya saben que el agua es H2O, cogieron el mundo con las dos manos. Venga, yo le voy a hacer una pregunta a usted con todo amor y respeto. ¿Usted cree que a mí un PhD me impresiona? ¿Usted cree que a mí un físico o un químico o quién sabe yo me impresiona? Yo quiero ver el PhD enfrentando el COVID sin Dios. ¿Qué esperanza tiene? Diga conmigo, diga: el fundamento. Ay, pero diga, participe, diga: el fundamento no es el pastor, no es la gente, no son las circunstancias. Diga: es Jesús. Y cuando Jesús es tu fundamento, tú te vuelves inamovible, tú te vuelves inquebrantable. La fe cristiana tiene un objeto. La fe cristiana tiene un centro. No es ella, sino Él. Hay gente que tiene fe en la fe. A mí me va a ir muy bien, muy bien. Hay que ser positivo. No, no hay que ser positivo. Hay que ser creyente en Jesús. Los positivos también se mueren, mijo. Los cristianos nacidos de nuevo no tenemos fe en la fe. Tenemos fe en Jesucristo. Tampoco tenemos fe en el pastor. Tampoco tenemos fe en la iglesia. Tenemos fe en Jesús. El centro de nuestra vida es Jesús.
nuestro Señor. Él es el centro de nuestra fe. Y es por eso que nuestra fe nos conecta con toda posibilidad. ¿Sabe por qué? Para el que cree en Jesús todo es posible. Porque cuando usted cree en Jesús y usted agrada a Jesús, Jesús hace posible lo que usted está creyendo de Él. ¿Sabe quién es el que realmente mueve la montaña? No somos usted y yo, es Dios cuando nuestra fe lo agrada. Los milagros no proceden de la confesión, los milagros proceden de Dios. La confesión lo que hace es agradar o desagradar a Dios. Palabras del apóstol Pedro en casa de Cornelio. Hechos 10:36. Pedro hablándole a la gente donde Cornelio dijo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Sabe a quién le predicó eso Pedro? A romanos. Usted sabe lo que significa en el primer siglo decirle a un grupo de romanos que Jesús es el Señor de todos. Significaba blasfemia, porque para un romano el Señor de todo era su César. Y las primeras palabras de Pedro quebrantan la religión romana. Recuerde que el culto al emperador era aquello por lo cual mataron a cientos de miles de cristianos. ¿Sabe qué le decían a los cristianos? Confiesa que César es tu Señor y te soltamos y te devolvemos todas tus propiedades y puedes obtener todo eso. Un verdadero cristiano decía: prefiero morir en el circo, en la boca de un león. Prefiero que me enciendas vivo en una pira a decir que César es mi Señor. Y les tengo una noticia: se acercan los días donde nuestra fe será probada. Y usted se va a llevar una decepción de mucha gente que usted creía que era muy, 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 y resultaron que no eran muy, muy, muy. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Noten que toda la predicación de Pedro giró en torno a Jesús. Pedro no fue donde Cornelio y le dijo: Cornelio, Dios te va a prosperar. Pedro no fue donde Cornelio a decirle: Cornelio, Dios te va a sanar. Cornelio, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Qué evangelización tan errónea la que nosotros hacemos hoy en día. Nosotros, para que la gente pueda venir a la iglesia, les ofrecemos casa, carro, beca. Está soltero, Dios le va a dar mujer. Está soltera, Dios le va a dar hombre. Usted va a ser feliz, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro. Pedro no, Pedro les ofreció una sola cosa. Pedro les ofreció lo único que este mundo no puede ofrecer. Se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. Dejemos de estarle ofreciendo a los pecadores lo que ellos pueden conseguir. Ofrezcámosle lo que ellos no pueden conseguir, y Dios se los quiere dar a Jesús. Y nos mandó, verso 42, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, todos los que ¿qué? Jesús le dijo a Nicodemo: para que todo aquel que cree en mí, para que el que cree en mí y para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahora Pedro nos va a decir algo de la fe en Jesús. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermano, ¿qué es lo que usted recibe cuando cree en Jesús? ¿Perdón de qué? No hay perdón para el incrédulo. Y soy claro con esto: la gente buena termina en el infierno. Esas frases mías sí que escandalizan a la gente. ¿Qué? Que la gente buena termina en el infierno.
Porque la salvación de Dios no es para los buenos, la salvación de Dios es para los que creen en Jesús. Dios no le perdona el pecado a un bueno, Dios le perdona el pecado a un creyente en Jesús. Por eso si nosotros vamos donde un moribundo y le decimos: tranquilo fulanito, que usted ha sido muy bueno, usted ya se ganó el cielo, y nosotros no le predicamos a Jesús, y fulanito que está ahí, yo lo veo ahí a punto de irse, usted no le predica a Jesús a fulanito, ¿sabe por dónde va fulanito? Aunque se muera riéndose, aunque algunos digan: vea qué paz la que tuvo. No, la paz ya no tenía pulmones. Termina en el infierno. Pedro, el apóstol, dijo que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Le estoy exponiendo cómo comienza nuestra vida de fe. Si queremos ser salvos, tenemos que creer en Jesús. Y si queremos que Dios nos perdone los pecados, tenemos que creer en Él. El perdón de Dios no es otorgado en virtud de su bondad. Dios no nos perdona porque Él es bueno, aunque Él es bueno, sino en virtud de su gracia, la cual se manifestó en su plenitud por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El versículo 43 pone de manifiesto que el camino de reconciliación entre Dios Padre y la humanidad caída tiene un inicio: creer solamente en Jesús. Diga conmigo, diga: solamente. No le agregue a la fe de Jesús nada más, ni tampoco le quite. Pastor, ¿qué necesito yo para que Dios me perdone? No necesita frijoles en los zapatos, no necesita ir a pagar promesas por allá abajo, no necesita subir hasta la Marconi. Voy a subir de rodillas en Semana Santa por todas esas escaleras. Se va a quedar sin rodillas y no le van a perdonar el pecado. Dios ya dijo cómo perdonaba el pecado. ¿Cómo? Creyendo solamente en su Hijo Jesucristo. No hay perdón para los incrédulos, no hay perdón para los que rechazan a Jesús, no hay perdón para nadie sin Jesús. ¿Por qué Dios nos perdonó? Porque creímos en Jesús. Si usted y yo no hubiéramos creído en Jesús, no había perdón para nosotros. Ahora, palabras del tercer testigo, el apóstol Pablo. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que ¿qué? No que lo comprende. Diga conmigo, diga: primero hay que creer y luego comprender, porque ese es el orden de Dios. Por la fe entendemos. ¿Sabe dónde está la salvación? En que usted crea el evangelio, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. El evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, solo salva y justifica. La palabra justificar significa declarar inocente delante de la santa ley de Dios a todo aquel que lo cree. Yo no creo el evangelio, entonces usted no será ni perdonado ni justificado. Pero hay algo muy importante que resaltar: la frase del versículo 17. Colóqueles el versículo 17. Dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pastor, ¿qué significa eso? Muy fácil. La justicia de Dios es el método como Dios perdona. La justicia de Dios es el método como Dios nos declara inocente para no condenarnos. Y ahí dice un por y un para. Ya conmigo, diga: por y para. Ay, pero dígalo, por y para. Por es inicio, para es proceso. La justicia de Dios por la fe y para fe. La manera como Dios nos hace justos delante de su santa ley, para no condenarnos por nuestros pecados, se nos revela por fe, inicio. O sea, cuando una persona cree el evangelio, Dios lo hace justo. Pero una vez que Dios lo hizo justo, la persona se tiene que mantener en esa misma fe que lo justificó al inicio, para mantenerse justo delante de Dios. Ese es el proceso. Ahí está la perseverancia. No hay tal cosa como una persona que dice haber creído un tiempo atrás y ya no cree.
Yo fui cristiano. Usted no fue cristiano. Usted fue a una iglesia por unos meses. Yo me encuentro con un montón de gente que me dice: yo también fui a la iglesia, hasta canté. Sí, usted fue a la iglesia, pero usted nunca fue del reino. Juan dice en 1 Juan capítulo 2: salieron de nosotros para que se sepa que no todos son de nosotros. El que es cristiano lo es hoy, mañana y siempre. No hay tal cosa que usted que se salva hoy, mañana se condena, pasado mañana se vuelve a salvar. Eso no es así, porque con Dios no es un juego. A usted no lo están borrando del libro de la vida y lo están anotando. No, señor. O sea, usted lo anotaron en el libro de la vida. ¿Sabe cómo usted sabe que lo anotaron? Porque usted va a permanecer hasta el fin. El verdadero cristiano creyó el día de su salvación y seguirá creyendo hasta que llegue al cielo. ¿Hasta cuándo? Pastor, yo conocí una persona que me dijo que fue 30 años a la iglesia y ya no cree. Esa persona fue a la iglesia pero nunca creyó. Eso sí que le da duro a la gente. Que yo nunca creí. No, porque usted hubiera creído, usted se hubiera mantenido. Es que usted no sabe lo que yo vi. Usted no ha visto más que yo. Yo he visto de todo en la iglesia del Señor. He visto pastores ladrones, he visto pastores homosexuales, he visto lesbianas, he visto homosexuales que cantan en la alabanza encubiertos. Y es que la iglesia no es el reino. ¿Sabe qué es la iglesia? La entrada al reino. Y usted puede permanecer en la entrada de mi casa, pero eso no significa que usted entró a mi casa. El ladrón que se condenó ese Viernes Santo estuvo a la entrada del cielo, a la entrada, estuvo a la entrada, porque Jesús dijo: yo soy la puerta. El ladrón estuvo cerquita del cielo, estuvo a la entrada del cielo, pero está en el infierno. Diga conmigo, diga: estar a la entrada no es entrar. Usted lo que tiene que asegurarse es que entró. El verdadero cristiano creyó el día de su salvación y seguirá creyendo hasta que llegue al cielo. Dice Pedro: obteniendo el fin, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y voy a decirle una cosa, míreme. Yo creo en Dios con todo mi corazón. Tengo 47 años y llevo desde los 16 años creyendo en Él. A los 16 años nací de nuevo. Eso significa que tengo 31 años de fe. Y me dio COVID el 18 de diciembre y Dios no me sanó. Por su misericordia no me morí, pero Él no me sanó. Y quiere que le diga una cosa: el hecho de que Dios a mí no me haya sanado no me da derecho a mí a dejar de creer en Él. Porque mi fe en Dios no lo obliga a Él a hacer nada por mí. Y eso hay que aclararlo en esta iglesia. El hecho de que usted crea y usted obedezca no ata las manos de Dios con usted. Dios a usted y a mí no nos debe nada para que se baje de la nube con Él. Si tú no haces algo, yo me voy. Lárguese. Usted a Dios nunca le hable así. Y jamás le diga esto al Señor: mírame, ni charlando le diga esto: como yo no entiendo, entonces yo te voy a dejar. Vete. Job nunca entendió por qué pasó 9 meses con llagas, por qué perdió a los hijos, por qué perdió la fortuna. Y le digo una cosa: Dios tampoco nunca le explicó. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace como quiere en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y a nadie le da explicación. Que nosotros somos muy familiares con Él. Estoy desanimado porque yo no logro entender. Se va a quedar desanimado si ese es su punto. Ahí está ella, ahí está él y ahí está el otro. Yo me había hablando así. La gente me llamaba y yo les hablaba así. Y me preguntaban: ¿y cómo está? Bien. Pero usted no se oye bien. ¿Recuerdan cuando les envié ese audio de Ultratumba? Yo dije, para consolarlos y antes los preocupé más. Después de que salí del COVID, más de uno me dijo: ay, padre, yo escuché ese audio, yo dije, se nos va a morir. Ay.
¿Usted cree que yo algún día le hice un reclamo a Dios? No. Señor, yo no me quiero morir, pero yo quiero ver cumplirse tus promesas, porque yo sé que tú no eres hombre para mentir. Pero Señor, doña Alba queda bonita. Es imposible que le des a alguien más lindo que yo, pero si alguna cosa, Señor, gracias a Dios, Josué y Daniel ya están a punto de casarse. Señor, yo estoy en tus manos. No alegué, no discutí, no pregunté. Toda esa gente que mantiene que alegando y que discutiendo y que no entiende y que por aquí, que por allá. Que le diga una cosa: usted es una bola de carne. Uno con Dios no pelea, uno con Dios no discute. Uno con Dios simplemente le dice: sí, Señor, no, Señor, lo que usted diga, ya. Pastor, ¿y por qué? Por unas cosas sencillas. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos debe a nosotros? Dios a nosotros no nos debe nada. Todo lo que nos ha dado, nos lo ha dado por gracia. Por ahora le voy a dar un consejo. Diga conmigo, diga un consejo. No se preocupe por lo que no tiene, disfrute todo lo que sí tiene. No me ponga a sufrir por los zapatos que no se ha estrenado. Estrénelos mañana. Y ahí en ese COVID revalidé mi teoría de vida. Todo lo que a mí me dan, me lo como. Todo lo que a mí me regalan, me lo pongo ahí mismo. Todo lo que compro, me lo estreno. Si yo me llego a morir, todo el que se ponga mi ropa ya fue usada. ¿Y quién la usó? Yo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de gente que preocupándose que de aquí a 10 años usted y yo no sabemos si mañana amanecemos vivos. ¿Para qué tanta preocupación? Santo. Y termino este primer punto. Palabras del apóstol Juan. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y después dice en el Evangelio: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nadie nace de Dios si no cree en Jesús como el Cristo de Dios. Resumo este primer punto de esta noche. Nuestro Señor Jesucristo y sus tres apóstoles, Pedro, Pablo y Juan, concuerdan por la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras que la vida cristiana inicia con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos nosotros pretender cambiar el proceso. Diga conmigo, diga: no se puede cambiar. Dígalo, dígalo: no se puede cambiar. Lo que se inicia por fe debe desarrollarse por fe hasta alcanzar su plenitud en el cielo. Una vez creyente, creyente para toda la vida. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Vamos al segundo punto y a la conclusión de este mensaje. Pero existe un gran peligro, y aquí está el enemigo de nuestro caminar. Existe un gran peligro en este mundo para nosotros, los que creemos en Jesús. El apóstol Pablo se lo enseñó a los hermanos de la provincia de Galacia. Gálatas capítulo 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que esta gente comenzó bien. Diga conmigo, diga: comenzó bien. ¿Por qué comenzó bien? Porque Pablo les predicó a Cristo, se los predicó crucificado, y ellos iniciaron el proceso de la fe creyendo en Jesús. Ojo, verso 2. Dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y verso 5.
Y este es el verso más importante de este pasaje para nosotros esta noche. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Por qué lo hace? ¿Lo hace porque ustedes cumplen las obras de la ley o lo hace porque ustedes oyen con fe? Estas son palabras de advertencia, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Diga conmigo, diga advertencia, diga peligro. Imagínense esas películas donde se prende la alarma. Peligro, peligro, peligro. Nuestro caminar de fe tiene un enemigo, y el enemigo se llama las obras de la ley. Míreme. Yo le pregunto a mucha gente: ¿usted es salvo? Estoy hablando de gente de la iglesia, y esta es la respuesta que me dan: yo espero, yo no sé. ¿Y por qué usted espera ser salvo? ¿Y por qué usted no sabe? Porque es que yo no cumplo con los mandamientos de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que uno se salva por cumplir los mandamientos de Dios? Uno no se salva por cumplir los mandamientos de Dios. No. Por eso ahora les dije que la gente buena no va al cielo. Entonces, si uno no se salva por los mandamientos de Dios, ¿por qué se salva? Por creer en Jesucristo. Ya se lo dije en el punto anterior. Estas son palabras de advertencia, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Si comienzas por fe, creyendo en la salvación de gracia de Jesús en la cruz del Calvario, no puedes cambiar la manera de caminar, tratando de cumplir los mandamientos de Dios en tus fuerzas. Todas las personas que dicen que ser cristiano es muy difícil están engañados por la religión. Vuelvo a repetir eso. Todas las personas que dicen que ser cristiano es muy duro, es muy difícil, están engañados por la religión. ¿Y por cuál religión? Por la religión de obras. Esto es tan sutil que la mayoría no nos damos cuenta cuando caemos en eso. Notemos otra vez el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso, así dice la Reina Valera. Se lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a preguntarles, dice Pablo: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Hermano, vamos a orar y vamos a creer que Dios lo va a sanar. No, pastor, yo no creo que Dios me sane. ¿Por qué? Porque es que yo soy muy malo. Dios va a salvar a esos hijos. Son malos, por eso los va a salvar. ¿Sí me estoy comunicando? Diga conmigo, diga: el método de Dios es la fe. Método, camino, medio es la fe. Y usted no lo puede cambiar tratando de hacerlo mejor. Hay claramente dos caminos expuestos en este versículo: el cumplir las obras de la ley o el oír con fe. ¿Qué pasaba en esta comunidad de Gálatas? Que habían llegado unos maestros judíos que les enseñaron a estos hermanos que creer solamente en nuestro Señor Jesucristo no era suficiente para ir al cielo, sino que debían guardar y cumplir los mandamientos de la ley ceremonial de Moisés, como el circuncidarse, como el guardar el sábado, como el vestirse de cierta manera y cosas por el estilo, para que pudieran ser salvos. En otras palabras, estos maestros le agregaron a la fe de Jesús, le agregaron las leyes ceremoniales de Moisés. Y esto mismo pasa hoy en la católica y en la evangélica. A mí no me convence. Solamente por creer
en Jesús el Padre me va a perdonar. No, 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 eso no puede ser. De eso tan bueno no dan tanto. Por eso es evangelio. Usted cambia este método. Escuche lo que le voy a decir. Y usted es maldito delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo lo dijo. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Póngaselos. No quiero que usted lea. Gálatas 1:8. Gálatas queda antes de Efesios. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ustedes me van a decir a mí, míreme, ustedes me van a decir a mí que es más importante para Dios Padre un pedazo de falda o un pedazo de blue jean para una mujer que la sangre preciosa de Jesús derramada en el Calvario. ¿Usted sabe cuántas iglesias legalistas hay que le dicen a las mujeres que porque ellas usan un blue jean no van a ser salvas? Esa gente antepuso la ropa a la sangre de Jesús. En otras palabras, quitaron el fundamento. ¿Vio lo sutil que es? Alguien puede decir: ¿y qué hay de malo en estas cosas? La autojustificación. Diga conmigo, diga autojustificación. El creer que Dios lo tiene que hacer porque yo me lo merezco. ¿Sabe cuál es el mayor peligro de la religión? Ese. Usted sabe por qué Dios me oye a mí, porque yo soy el pastor. Usted sabe por qué Dios me oye a mí, porque yo ayuno mucho. Usted sabe por qué Dios me oye a mí, porque yo hago yo. Nah. La autojustificación siempre termina en orgullo. Cuidado, se mete conmigo. Que si usted se mete conmigo, Dios lo va a maldecir a usted. Y la pobre gente ignorante dice: ay, qué miedo, ay, qué miedo. El creer que Dios lo tiene que hacer porque yo me lo merezco, pues he cumplido sus mandamientos. Este es el problema con las obras de la ley, que terminan por producir un orgullo dañino que nos excluye de la gracia de Dios. Palabras aterradoras del apóstol Pablo hablando sobre el pueblo de Israel en Romanos 10 del 1 al 4. Amados hermanos, dice Pablo, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo. Escuche, la gente religiosa puede tener un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Vio que la fe no salva y vio que Satanás tiene la capacidad, por medio de ese engaño, de mal encausar la fe. Ayunemos y oremos para que Dios nos oiga. Eso es mentiras. Nosotros no ayunamos y oramos para que Dios nos oiga. No. Nosotros ayunamos como una disciplina espiritual para tomar fortaleza sobre nuestra carnalidad. Y la carnalidad no es el cuerpo. La carnalidad es la propensión que tenemos nosotros siendo cristianos al pecado. Pero yo no tengo que ayunar para que Dios me oiga. Y segundo, Dios no me oye a mí porque yo oro. La oración no se me dio para eso. Dios a mí me oyó antes de que llorara, porque si no, no me salva. Míreme, entonces ¿para qué oramos? Para tener comunión con Él. Yo sé cuánto tiempo va. Gracias. Pero pasamos 20 minutos en una administración. Ok, tengo 40 minutos. Y toda esta gente vive aquí alrededor. No están en Medellín. Dice: pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Primero, los religiosos no entienden que es por fe, entonces tratan de poner las obras. Y después dice: se niegan a aceptar el modo de Dios, y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley.
Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual la ley se entregó. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Los que están tratando de justificarse cumpliendo un mandamiento están tratando de volver a pagar una deuda que ya se pagó. Eso es como yo ir al Banco de Bogotá y decirle: vengo a pagar una deuda, señor Gabriel, pero su saldo está aquí cancelado. No, pero yo le quiero pagar. No, don Gabriel, ya le pagaron la deuda. Así están muchas personas con Dios, tratando de pagarle a Dios con un buen comportamiento lo que Jesús ya pagó por ellos. ¿Sabe por qué el camino es la fe? Porque Jesús cumplió lo que usted y yo nunca pudiéramos cumplir. ¿Qué? La ley. El oír con fe, el caminar por fe, produce todo lo contrario. La gente de fe es humilde porque sabe que no lo merece. La gente de fe es dependiente de Dios y su gracia, y por lo tanto, cuando se encuentran con obstáculos y adversidades, se humillan. El que quiere justificarse ante Dios por sus obras se enorgullece. Yo ayuno, yo oro, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo me lo gané. El de fe no. El de fe sabe que nada de esas cosas lo justifican ante Dios y que todo lo que Dios le da es por gracia. Por eso el de fe no pelea con Dios ni lo amenaza. Eso es lo que hace que la fe agrade a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es de que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es muy fácil saber cuando estamos caminando por las obras de la ley o por la fe. ¿Por qué? Porque las obras de la ley producen orgullo. Yo soy un tremendo intercesor. Usted puede ser un tremendo intercesor, ¿y para qué lo tiene que decir a todo el mundo? Yo soy un tremendo para ayunar. Usted es un tremendo intercesor y usted ayuna por la gracia de Dios nomás, porque usted por usted mismo no lo haría. Mientras que los que caminamos por fe somos gente humilde. Los orgullosos de la ley se vuelven legalistas, solo se ven a sí mismos, pero los creyentes solo ven a Dios. Finalizo mi mensaje. Fueron bendecidos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esto es lo que produce las obras de la ley: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Diga conmigo, diga: las obras de la ley son mi enemigo porque me vuelven orgulloso, pero el caminar de fe me hace humilde y me hace consciente de la gracia de Dios. Finalizo este mensaje. Nunca trate de cambiar el método. Es solo por fe. No hay orgullo en nosotros. No hay nada, absolutamente nada por qué enorgullecerse. Si Dios a usted lo oye, es porque Dios lo quiere oír, no por usted. Y aquí voy a aprovechar esto para decir la última de la noche. Por eso nunca se deje manipular de ninguna persona de la iglesia que le diga que usted no está en el nivel espiritual de ella y que por lo tanto usted tiene que hacer todo lo que ella le dice. Eso se llama manipulación. La gente de fe, como es gente humilde, no manipulan a nadie, ni le controlan la vida a nadie. Además, es el camino de fe que nuestro Señor Jesucristo eligió para nosotros, donde debemos perseverar hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin en ese caminar de fe, este será salvo. El creer solamente no fue una condición exclusiva para que Jairo recibiese la respuesta a su petición, sino es la única manera de vivir para nosotros aquí en este mundo, porque por fe andamos, no por vista. Yo he concluido el mensaje esta noche. Denle un aplauso al Señor. Padre,
Ya recibimos tu ministración, solo ahora recibimos tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Antes de terminar la transmisión, un anuncio importante. A partir del 2 de febrero, martes 2 de febrero, no vamos a volver a transmitir por el Facebook, sino que vamos a empezar a transmitir por nuestro canal de YouTube, Iglesia Maranata Yarumal. Así que si no te has inscrito a nuestro canal, inscríbete y dale la campanita para que te llegue la notificación cuando la transmisión comienza. Una feliz noche, Dios te bendiga, te espero el martes a las 7:30 de la noche.